Ok, bienvenidas y bienvenidos a nuestro 24º seminario en la Academia de Derecho Civil. Hoy acerca de la renuncia al derecho de propiedad como modo de extinguir el dominio. Nos acompaña en esta ocasión la profesora Pamela Mendoza, quien es directora de investigación y profesora de la Universidad Alberto Hurtado y es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y es también miembro del Instituto Chileno de Responsabilidad Civil y socia fundadora de Ius Civile Salmanticense, Red Salmantina de Civilistas Latinoamericanos. Así que muchas gracias, profesora Mendoza, por compartir en esta ocasión con nosotros. Así que le dejamos la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, a mí me gustaría, por supuesto, partir agradeciendo la invitación de la Academia de Derecho Civil de la Universidad de Portales a participar en este ciclo de seminarios, también recién mencionado, pero para que quede constancia, también al público presente por darse el tiempo de estar a las 5 de la tarde, un día jueves, y entiendo que regularmente a reunirse en torno a materias de derecho civil, lo que claramente ya me parece un mérito de la academia y de la gente que lo conforma. Les traje una presentación, espero me dicen ahí si se escucha bien y si se ve bien. Bueno, Se ve. entonces lo que me gustaría a mí partir haciendo en estos minutos es realizar una aproximación al estudio de la renuncia al derecho de propiedad, y que también se llama abandono de la elección como modo de extinguir el dominio, que bueno, es el objeto de investigación de un proyecto Fondesit. Por eso ahí también aprovecho de agradecer a Nid por permitirme investigar sobre esta materia. Y bueno, este ha sido un tema que no ha sido muy estudiado en profundidad en Chile, por lo que la finalidad de esta presentación es más bien dejar planteados algunos problemas en torno a este acto unilateral de renuncia. Y le adelanto que no todos de todos tengo respuesta. De hecho, en eso estoy en estos momentos también ahí dándole una vuelta a todo esto y a lo que les planteo y lo que va surgiendo. Bueno, tradicionalmente el estudio en torno al derecho de propiedad se centra en los modos de adquirirla, pero no en los modos de extinguirla. Sin embargo, aunque el derecho de propiedad se caracteriza por ser perpetuo o a lo menos indefinido, se dice, existen causales de extinción del dominio que se dividen por algunos autores en causales de extinción absolutas y relativas. En todo caso, quien más ha desarrollado el tema en Chile ha sido, por supuesto, el profesor Peña y Lillo en su libro Cierto de Bienes, y que él clasifica entonces las causales de extinción relativas como aquellas en las cuales el dominio se extingue para su dueño por haberlo adquirido otra persona, produciéndose así un traspaso. Y por su parte, las causales de extinción absolutas explica que si desaparece el derecho, si posteriormente la cosa llega a adquirirse por un nuevo titular, y ahí entonces la adquisición sería originaria. Estas pueden presentarse, como se ve ahí, sin o con la voluntad del dueño, pero entre estas últimas, las que sería con la voluntad del dueño, se encontraría la renuncia al derecho de propiedad, como les comentaba, también denominada derelicción o abandono. Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que las expresiones abandono, derelicción y renuncia para algunos autores no son sinónimas, pero tampoco hay una uniformidad en sus significados. En todo caso, a mi juicio, la distinción más importante es la que separa las nociones de abandono o derelicción como la dejación de la propiedad de la noción de renuncia como término aplicable a otros derechos distintos de la propiedad. En principio, me parece que el punto de partida es seguir al profesor Díaz Picasso, que las hace sinónimas, y así para el mencionado autor se denomina renuncia o abandono, o también técnicamente derelicción, aquel acto de libre voluntad del propietario por medio del cual, desamparándose y desposeyéndose de una cosa, da por extinguido su derecho de dominio sobre ella. En Chile también sigue esta línea el profesor Corral en su libro sobre bienes. Asimismo, en cuanto a sus generalidades, se trata de un acto jurídico unilateral, pues basta la manifestación de voluntad de una persona para que se perfeccione, que sería la del abandonante, no recepticio, no necesita ser conocido, aceptado por otro para tener, perdón, conocido ni aceptado por otro para tener eficacia jurídica. Un acto de disposición, pues tiene como finalidad o como principal efecto la extinción del dominio respecto de su titular, y por supuesto es a título gratuito. En consecuencia, hacer un acto jurídico requiere que concurran todos sus requisitos. Asimismo, como requisito esencial, la persona que realiza este acto de derelicción debe ser dueña de la cosa que se abandona.
Así también los elementos serían dos. Se ha dicho que es uno subjetivo, que es ese animus de delinquendi, y otro objetivo, corpus delictionis. El primero se refiere al elemento intencional, es decir, a la voluntad de renunciar a la propiedad de la cosa, y el segundo requisito es la conducta concluyente de abandono de dominio. Todo esto en palabras de Díaz Picasso y tratado exhaustivamente en España por un autor llamado Masi, uno que se dedicó a estudiar este tema, el abandono de los bienes muebles en particular. Y este acto de renuncia, además de extinguir el dominio para su dueño, y al menos para los bienes muebles, extingue la posesión y la cosa toma la condición de res delicta. En cuanto a su regulación, los modos de extinguir el dominio carecen de regulación sistemática en nuestro derecho y la renuncia no ha sido la excepción. Como punto de partida, yo sostengo que es admisible en nuestro derecho en la renuncia al derecho a propiedad, cualquiera sea la naturaleza jurídica del bien que se abandona. Esta afirmación se sustenta en el principio de la autonomía de la voluntad, consagrado en el artículo 12 del Código Civil, conocido por todos, y en el artículo 624 del Código Civil. Este último señala que a propósito de la ocupación dispone que se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño. Entonces, del tenor del mencionado artículo, no cabe duda de que la reconoce, al menos de manera implícita, como modo de extinguir el dominio. Pero un primer problema que surge de esta afirmación es que su procedencia es más evidente para los bienes muebles, los cuales al convertirse en res delictae son susceptibles de ser adquiridos por el modo de adquirir ocupación. Y entonces este artículo 624 está inserto en el título cuarto de la ocupación, pero respecto a los bienes inmuebles podemos debatir si es o no admisible nuestro derecho por las razones que voy a detallar un poco más adelante. También algo similar sucede con las cosas incorporales del 565 del Código Civil y los llamados bienes inmateriales, en su sentido amplio, entendido como aquellos que carecen de corporeidad. Ya en específico, sobre el abandono de bienes muebles, las normas existentes versan principalmente, como decía, sobre el modo de adquirir las cosas que carecen de dueño, que es la ocupación, y que en el Código Civil chileno está regulado en los artículos 606 y siguientes. Como se puede apreciar, la regulación existente se enfoca en todo caso desde la perspectiva del hallador y no del renunciante. Entonces, debido al silencio del legislador, podemos plantear algunos problemas, no los únicos, pero los principales en torno al abandono de bienes muebles. En primer lugar, respecto de su naturaleza jurídica, el Código Civil chileno equiparado a propósito de la ocupación por invención o hallazgo, en su artículo 624, inciso tercero, las cosas que no son de nadie, a la red de relictae. Así entonces se señala que se adquieren, como decíamos, del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las monedas que se arrojan para que las haga suya el primer ocupante, pero justamente este ejemplo que propone el legislador es polémico porque el abandono de las cosas ofrecidas a un grupo de personas indeterminadas ha sido conocido de otra forma, como jactus missilium, y su naturaleza jurídica ha sido discutida. Unos sostienen que se trata de una oferta de donación a persona indeterminada o tradición, y otros opinan que es de la elección. Y por esa razón, Alessandro y Somarriba Bodanovich, su tratado sobre derechos reales, parecen confundir ambas teorías al afirmar que en la red de relictae hay una donación a persona indeterminada, y es en esta circunstancia la de que la persona favorecida sea indeterminada, la que ha hecho que el legislador señale las reglamente no en la donación, sino en la ocupación. Así yo en este sentido soy partidaria de la idea de que la derelicción o abandono es un acto jurídico unilateral, autónomo, no recepticio, tal como lo he señalado en un inicio. Y esto implica que la existencia o no de un animus donandi de quien derelinque sea irrelevante jurídicamente para que se perfeccione el acto. Sin perjuicio de lo señalado, el principal inconveniente que surge con relación a la derelicción o abandono de bienes muebles es verificar si ese acto de renuncia produce el efecto de extinguir el dominio respecto de su dueño desde ese momento o solo se desprende con ese acto de la posesión de la cosa. El Código Civil chileno, por supuesto, no se pronuncia al respecto. En Roma, advierte el profesor Guzmán Brito, para solucionar este problema debía distinguir si se trataba de una res mancipi, en la que no se perdía el dominio, o una res mancipi. Sobre estas últimas, explicaba el mencionado profesor, las escuelas estaban divididas. Los sabinianos postulaban que se pierde posesión y dominio, la cosa se transforma en nullius y susceptible de ser adquirida por ocupación, mientras que los proculianos sostenían que el dominio no se extingue mientras las cosas no sea ocupada por un tercero, en este caso se hace dueño, pero en el tiempo intermedio la cosa no fue nullius.
y la opinión sabiniana fue la que prevaleció. En la doctrina chilena, el profesor Lillo sostiene que el dominio queda extinguido por el acto del abandono y los argumentos normativos que invoca son los artículos 2 y 624 ya señalados. Y también, en general, son escasas o prácticamente inexistentes sentencias que hayan tenido que pronunciarse este problema. Sin embargo, en el 2011, la Corte de Apelaciones en Santiago adopta, o interdicta, eso sí, una posición tradicional, señala que en nuestro sistema jurídico los bienes siempre están radicados en patrimonio, excepción de las res nullius. Esto es las que nunca han tenido dueño, o las res derelictae, que son aquellas que su dueño abandona para que la haga suya el primer ocupante. Todas las demás cosas se encuentran dentro de un patrimonio. Creo que distinto del caso citado sería respecto al abandono de bienes móviles, los cuales el renunciante permite que lo desposea un tercero, ya sea así poniendo un cartel o avisando públicamente que cualquiera puede ocupar las cosas que ahí se encuentran. Eso sucede cuando uno deja algunas cosas que no ocupa y las deja ahí a disposición para que alguien las tome. Ahí concuerdo con la opinión de Masip, quien sostiene que mientras no se verifique la separación material o apartamiento de la cosa, no se produce el abandono, coincidiendo en el mismo momento la separación, el acto de renuncia y la ocupación. Y en estrecha relación con lo señalado, también surge la duda de si el renunciante puede retractarse de su decisión, si es o no revocable su renuncia. Este problema también se extendería a los bienes inmuebles. Pero bueno, hay otros problemas previos, como les explicaré. Un planteamiento a favor de la revocabilidad es la evitación de absurdos, pues de ser irrevocable, el dueño que, por ejemplo, se arrepiente de haber arrojado un papel a la basura, adquiriría el dominio nuevamente al momento de recogerlo, pero esta vez por ocupación. Así, el profesor Peñalillo señala que admitir la retractación parece más fácil con el supuesto de que nadie haya adquirido la cosa. En ese entendido, para el mencionado autor, esta discusión es más posible que se dé respecto a bienes muebles que los inmuebles, pues respecto de estos últimos, el fisco lo adquiere de pleno derecho, esto en virtud del artículo 590 del Código Civil. También se ha planteado que es admisible, ya que no está prohibido. La forma, eso sí, dependerá de lo que disponga cada ordenamiento y no habría posibilidad alguna de admitirlo si ya afecta a terceros. En contra del profesor Corral, para quien la renuncia como acto no recepticio es irrevocable. Esto sin perjuicio que el renunciante pueda adquirir nuevamente la propiedad ocupando la cosa. Una tesis que me parece adecuada es la que plantea Robles a propósito del derecho español, pues la revocabilidad del acto dependerá de la publicidad que se le dé, pues si la renuncia tiene un mínimo de publicidad, no podrá revocar su declaración, pues desde ese momento en que la realiza comienza a tener efectos respecto de terceros. Por otro lado, como ya he señalado, uno de los importantes efectos del abandono es que la cosa pasa a ser res delictae, por ende es posible ser adquirida originariamente por un tercero por ocupación. Sin embargo, en varios casos el tercero podría confundir la naturaleza de la cosa cuando ha sido perdida por su dueño y tomarla para sí. En este último caso, evidente que faltaría el elemento volitivo para configurar la derelicción de cosa mueble, por lo que el supuesto abandonante sigue siendo titular del derecho de dominio sobre la cosa, pero faltaría, se dice, la apariencia de propiedad, que sería la posesión. Distinguir ambas situaciones sería de suma importancia, pues que el Código Civil establece, como ahí se proyecta, un estatuto especial para la especie mueble al parecer perdida, en los artículos 629 y siguientes, y esto además sin perjuicio del hurto de hallazgo del artículo 448 del Código Penal. Entonces, el 629 dispone que si se encuentra alguna especie mueble al parecer perdida, deberá ponerse a disposición de su dueño y no presentándose nadie que puede ser suya, se entregará a la autoridad competente. También es un régimen que ha tenido poca atención en doctrina y jurisprudencia. Y otro problema a tratar, que solamente voy a enunciar, es que si el comunero podría abandonar su cuota. De todas formas, según algunos autores, en este caso estaríamos hablando más bien de una renuncia a un derecho, en los términos que expliqué al inicio, que se efectúa con un acto formal más que un abandono en un sentido de derelictio, que se efectúa el acto material, aunque la línea divisoria no es clara. Solamente el profesor Peñalillo se ha pronunciado a favor de la posibilidad de la dirección de cuota y en cuanto a su destino, estima que procede el acrecimiento respecto de los otros comuneros, teniendo como fundamento la elasticidad del dominio. Aún así, creo que un aspecto más donde quizás vamos a ver lo práctico de este problema va a ser en una arista sobre las responsabilidades que genera el acto de abandono. Como no existe una regla general expresa que se pronuncie a falta de ley, se ha afirmado desde un punto de vista estricto que con este acto de renuncia se extinguen las obligaciones inherentes al derecho de dominio respecto al abandonante. Esto por ser una renuncia abdicativa liberatoria. Subsisten, se dicen para el nuevo propietario los gravámenes y obligaciones propter rem que solo cambiarían de titular.
Pero en todo caso, en cuanto a la responsabilidad posterior a la renuncia, atendía a la amplia gama de bienes que pueden abandonarse, habrá que estar primero a lo que se señale la ley específica al respecto. Y de hecho, al final, hay cierto tipo de bienes que por sus características, la verdad es que habría que atenerse ahí también a lo que se señala en cada caso. Entonces, por ejemplo, y no son los únicos, pero en Chile la ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, la conocida ley Cholito, prohíbe expresamente el abandono de animales en su artículo 12, estableciendo la responsabilidad penal en caso de contravención y responsabilidad civil en su artículo 13, que complementa las normas del Código Civil, por no decir que en algunos casos hasta se contradice. En alguna ocasión entonces se tratará, creo yo, de cosas al parecer perdidas, pues presumiblemente el animal pudo haber sido escapado, haber escapado y encontrarse extraviado, pero sabemos también que este es un tema que un poco que afecta a la sociedad también, y también dependiendo de la ciudad, esto puede ser un gran problema, por ejemplo, con el tema de los animales o perros asilvestrados y bueno, toda una cadena de responsabilidades en que al final nadie no queda muy claro las responsabilidades a pesar de existir esta ley. Y por otro lado, si tomamos el caso del abandono de basura o residuos que produzcan perjuicios, también podemos encontrar aspectos controversiales. Hoy en día nuestra cultura habitual de consumo y descarte se traduce en múltiples actos reiterados de renuncia al derecho de propiedad. A menudo este fenómeno es analizado de una óptica individual, desconociendo su profunda incidencia ambiental y colectiva. No obstante, el impacto ambiental derivado del desecho de objetos puede variar significativamente en función del tipo de residuo y de la magnitud del abandono. Yo, sin ir más lejos, en otros foros he tenido la ocasión de hablar con mayor detalle del abandono de residuos textiles, pues el abandono aislado de una prenda no constituye en principio un daño ambiental jurídicamente relevante y su autor difícilmente podrá ser imputado a responsabilidad ambiental. No obstante, una situación cualitativamente distinta y que pone en evidencia la necesidad de abordar este fenómeno con mayor atención es la existencia de vastas acumulaciones de ropa en vertederos ilegales ubicados en el desierto de Atacama, en Chile, lo que es un síntoma de un gran problema en torno a esta industria y en general en torno a el abandono de residuos, porque también aquí yo pongo fotos que parecen ser de cosas que nadie quiere, ¿cierto? La basura, etcétera. Pero hoy en día la basura que es para mí puede ser algo de valor para otra persona. Entonces, en eso también, en ese entramado de distintos tipos de bienes muebles que pueden abandonarse, están los residuos textiles y eso han causado un problema severo y bueno, habrá que hacer un seguimiento a la aplicación de la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley RED, porque solo recién a partir de junio se le considera un producto prioritario, cosa que no pasaba hasta ese momento. Entonces, bueno, y finalmente, para el caso particular de los bienes muebles registrables, en especial los vehículos motorizados terrestres, bueno, surge el problema de cuándo se entiende, perdón, materializada la renuncia al dominio y si se podría adquirir por ocupación un vehículo abandonado. Pues aunque el registro de dichos bienes está a cargo del registro civil e identificación chileno, la inscripción registral, como bien se sabe, no cumple una función de transferencia del dominio o de tradición en general, sino más bien de publicidad, por lo que la constitución, transmisión y transferencia del dominio se hace por las reglas generales de los bienes muebles. Esto lo señala la ley de tránsito también de manera expresa. Lo mismo entonces se aplica para la ocupación. Y se ha dicho también entonces que el título respectivo no está sometido a formas especiales. La ley de tránsito y el reglamento de registro de vehículos motorizados, en los artículos 39 y 39 bis de la mencionada ley, disponen que el registro está llamado a inscribir el abandono de un vehículo. Sin embargo, el tenor de estos artículos, la solicitud debe hacerla al mismo dueño que abandona, idea que recalca también el artículo 37 del reglamento. Por lo que la persona que figura inscrita en el registro sigue siendo responsable mientras no se transmite la baja registral. Entonces ahí siempre hay una discordancia que puede haber y la presunción de dominio, que como bien ustedes saben, eh, en principio ampara a nombre de quien está, pero pues esto puede ser un problema. Y esto se vincula a una situación particular de la Ley 19.496 de Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, que contempla una particular referencia al abandono en el artículo 42. Dispone que se entenderán abandonadas en favor del proveedor las especies que les sean entregadas en reparación cuando no sean retiradas en el plazo de un año contado de la fecha en que se haya otorgado y suscrito el correspondiente documento de recepción del trabajo.
Bueno, acá no vamos a hablar de los problemas que genera, que son muy interesantes, pero la redacción acarrea bastantes dudas que no han sido resueltas por lo escueto del artículo y por donde está ubicado. Y uno de ellos es la naturaleza jurídica del abandono, su ámbito de aplicación, por ejemplo, porque son los bienes dados en reparación. Entonces, bueno, ahí habría no toda la situación en que se deja ahí abandonado, piénsese en cuando uno va a dejar una ropa a lavar a la lavandería, en un taller mecánico. Bueno, ¿qué pasa con ese abandono que sucede más de lo que uno cree? Cuando la persona no va a retirar lo que ahí se dejó en reparación. Y bueno, y el problema, en el fondo, ¿qué es lo que implica sea a favor del proveedor? Yo sostengo que es una presunción de renuncia al derecho de dominio, pero en el caso de los vehículos motorizados, al existir este registro, por más que exista esta norma que ampare o que lo haga dueño al proveedor en donde se quedó abandonado este bien, tendría de todas formas que pedir la inscripción a su nombre en el registro de vehículos motorizados al registro civil. Entonces, todo indica que tendría más bien que tramitarse a través de una sentencia, o sea, a través de tribunales y contar con una sentencia judicial que lo señale como propietario, independiente de que el artículo 42 no señala nada al respecto. Y solo para finalizar, en cuanto al tema del abandono y responsabilidades en torno al abandono de bienes muebles, aunque bueno, en general también podríamos hacerlo extensivo a los inmuebles, Em, el marco común de referencia europeo contempla una regla especial sobre responsabilidad de cosas abandonadas y que creo que podría ser orientador al problema, y dispone que una persona sigue siendo responsable por las cosas que abandona, pero siguiendo esta línea, en mi opinión, la persona será responsable por los daños que se causen por la cosa abandonada, mientras otro no la quiera por ocupación, pero quizás no por la ineficacia del abandono, de la derelicción como acto unilateral, sino más bien siempre que se puedan configurar los elementos de la responsabilidad extracontractual. Eso por una parte por los bienes muebles, que es donde más podemos encontrarnos con situaciones prácticas. El, sobre el abandono de bienes inmuebles, si bien hay algunos aspectos que ya señalé que podrían aplicarse en cuanto al problema, pues tenemos que hacer un ejercicio anterior, que es más bien eh, delimitar, o mejor dicho, o tomar un partido de si sería o no algo procedente en nuestro derecho. Y les voy a explicar por qué. Em, bueno, como no ha habido un debate, no había una regulación específica más que la que les señalaba, se sostiene que sea admisible a nuestro derecho, principalmente por el artículo 12 del Código Civil. Y en esta opinión, por supuesto, destaca la del profesor Peña y Lillo. Él sostiene que esta idea se reafirma con lo dispuesto en el artículo 52, número 3 del Reglamento del Registro del Conservador de Bienes Raíces, que expresamente reconoce esta posibilidad, que faculta para inscribir los actos de renuncia sobre los derechos ahí señalados. Y dentro de los títulos que deben inscribirse se encuentra la renuncia de cualquiera de los derechos enumerados anteriormente, entre ellos la propiedad, ¿ya? Pero se debe tener presente una importante limitación que impone el artículo 12. O sea, se puede renunciar, y yo estoy de acuerdo de eso, se puede renunciar, pero recuerden que el artículo 12 también señala que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que la renuncia no perjudica a terceros. Entonces, una crítica a la hora de admitir la posibilidad en la práctica de renunciar unilateralmente al derecho de propiedad de un bien inmueble es que cuesta imaginar supuestos en los que tal acto no afecta a terceros. Las motivaciones para el abandonante pueden ser variadas y la principal, creo yo, podría ser, por ejemplo, un inmueble que represente muchos gastos. Piénsense un mueble patrimonial, también muchas contribuciones. Y de otra manera, una persona no estaría dispuesta a soportarlo eh, como para, o sea, perdón, si no de ser así, bueno, podríamos decir, bueno, ¿por qué no la regala? ¿Por qué no la vende? ¿Cierto? Entonces tendría que ser una propiedad realmente que nadie quisiera tener. Y eso también es, por lo menos en el caso del bien inmueble, cuesta imaginarlo en un inicio, aunque no lo crean. Esto está pasando en algunos países, no tanto en Chile, pero quizás ya en Europa, por ejemplo, donde sí sucede que hay personas que eh, requieren el abandono, abandonar su bien inmueble o renunciar, ya que no la pueden transferir a otra persona. Y como segundo punto, entonces, admitida su procedencia, tenemos que también delimitar cuál es el rol del conservador de bienes raíces en este acto de renuncia. Entonces, admitida, voy a ver si estoy en la hora, estamos bien. Em, en principio, entonces, surge la interrogante de si se hace necesario que el acto de renuncia sea otorgado a través de un instrumento público, seguido de consecuente acto registral,
que sería la inscripción en el registro conservador. Y esto en aplicación del aforismo que las cosas se deshacen como se hacen. Por las razones expuestas, debería ser la opción razonable, además de ser acorde con los principios de la legitimación y fe pública registrales. Pero el abandonante se puede encontrar con varias trabas para materializar este acto de renuncia. Una de ellas, el artículo 728, que no la contempla, aunque Peñailillo aclara que su taxatividad es debatida. Y otro inconveniente importante lo pone de manifiesto Bahamondes, la profesora Claudia Bahamondes, que ella, bueno, me hizo pensar sobre este punto. En alguna ocasión tuvo la oportunidad de plantear esto y escribirlo. Y ella, bueno, señala que una vez inscrita la renuncia y conforme al artículo 91 del reglamento del conservador de bienes raíces, el principio de tracto sucesivo, debiese practicarse una subinscripción que genere la referida cancelación a nombre del renunciante. Pero una vez efectuadas las cancelaciones, estas o bien dan vigencia al título posterior, si se trata de la transferencia del dominio, o de la resolución judicial de un conflicto, o bien recobra en vigor el del anterior, cuando por voluntad de las partes así se requiere. O sea, un tercero, no el fisco, quedaría como titular inscrito, y lo que por supuesto no tendría sentido. Aclarado lo anterior, cabe también destacar como parte de este problema la discusión acerca del rol que cumple la inscripción, que prueba en todo caso la posición inscrita, porque por lo que se podía afirmar por otro lado, que se puede abandonar materialmente el inmueble con la intención de desprenderse del dominio sin que intervenga el conservador de bienes raíces. Este abandono material surtiría el efecto de extinguir el dominio, aunque no extinga la posición inscrita, adquiriendo la propiedad el fisco de pleno derecho, por el 590. Asimismo, la discusión de si la ocupación es un título para poseer bienes inmuebles inscritos, aunque sea una posición irregular, es una vieja cuestión no resuelta, que de aceptarse podría un tercero al menos poseer el bien abandonado, adquirirlo mediante prescripción extraordinaria. Por otro lado, el alcance del artículo 590 del Código Civil también entra en juego en todo este debate. ¿Por qué? Porque respecto a los bienes inmuebles, la cosa una vez abandonada no sería res delicta, como en el caso de los bienes muebles, sino se aplicaría al 590, que dispone que son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño. Ahí el profesor Peñalillo sostiene que este artículo contempla una presunción de dominio a favor del Estado, perdón, del fisco, pero quizás no de posesión. Es una presunción de derecho y el fisco adquiere el dominio por el modo ley. Sin embargo, la profesora Bahamontes también, frente a esta afirmación tan arraigada en nuestro derecho civil, señala que deben hacerse algunas precisiones, además de lo señalado a propósito de que reviviría la inscripción del poseedor anterior. En la práctica, la adquisición de los bienes por el fisco se rige por el Decreto Ley 1939, que regula adquisición, administración y venta de los bienes del Estado. Este decreto ley no contempla la renuncia por un particular entre sus formas de ingreso de bienes al patrimonio fiscal. Es más, teniendo a la vista el artículo 11 de la mencionada ley, la autora sostiene que el artículo 590 solo puede ser utilizado en aquellos casos en que las tierras no han sido inmatriculadas y que, tal como la norma indica, carecen de otro dueño. No porque ellas hayan sido abandonadas, sino porque nunca fueron registradas. Además, cuando el modo de adquirir la ley, el único facultado para adquirir el bien es el Ministerio de Bienes Nacionales, el que está limitado por la reserva legal del Decreto Ley de 1939, y en todo caso el Estado debería ser notificado por el renunciante, lo cual terminaría por parecerse a una donación. En efecto, entonces, concuerdo con la mencionada autora en que el procedimiento de renuncia debería estar reglamentado por ley, por supuesto, teniendo a la vista experiencias extranjeras que sí lo hacen, y en la práctica el abandonante entonces se va a encontrar con los inconvenientes que aquí he señalado. En todo caso, esto no implica, creo yo, que no exista el derecho a delinquir un bien inmueble, solo que no tenemos un sistema con muchas trabas. Para finalizar, aunque esto debo reconocer que es algo que todavía habrá que darle una vuelta, quisiera solamente dejar planteado algunos problemas relativos a la renuncia de los bienes incorporales y los inmateriales. Y teniendo presente la llamada cosificación de los derechos derivada de la distinción entre cosas corporales e incorporales del artículo 565 del Código Civil, el artículo 583 que dispone que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, y la relación con el actual 19 número 24 de nuestra Constitución, que asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporables. Cabe preguntarnos si es posible abandonar cosas incorporales, es decir, los meros derechos reales o personales, con el fin de extinguir el dominio sobre ellas. La duda surge, pues como carecen de corporeidad, no sería posible realizar el acto material de desprendimiento de la cosa, lo que en principio sería el corpus de delictionis de que mencioné hace un rato. Bueno,
En un trabajo, interesante trabajo de tesis, Yanquilev señala que esta interrogante va de la mano con la clásica discusión de si se pueden o no poseer las cosas incorporales o inclusive las inmateriales, aunque bueno, eso es otro punto, pero a mi juicio lo más importante es definir qué deberíamos entender por corpus de elecciones para estos efectos y además también teniendo en cuenta que esto más bien quizás podríamos verlo hablando del punto de vista de la renuncia a los derechos en el plano más amplio que les señalé, o mejor dicho, perdón, más restringido que lo que les señalé al inicio. Entonces quizás no, se puede, pero quizás no estamos hablando de este acto material de abandono. Lo que sí podríamos destacar una situación especial de los llamados derechos corporificados en expresión acuñada por Guzmán Brito. Y el principal es de los títulos valores o de crédito, pagaré, vale a vista, etcétera. En estos casos existe una materialidad de los mismos en una cosa corporal y el profesor Guzmán señala que entonces la posibilidad de abandono y por ende su ocupación surge inmediatamente. Por lo mismo, entonces también pueden perderse o tener la apariencia de estar perdidas según el artículo 629 del Código Civil. Y por otro lado, para finalizar, dentro del amplio ámbito de las cosas o bienes inmateriales, asociado más bien al 584 del Código Civil, nos encontramos con los especiales casos de las obras huérfanas y el llamado abandonware, como posibles bienes de delictos ante falta de regulación, aunque claro, esto también entra a otro mundo, ¿cierto? Más bien de la propiedad intelectual. Y las obras huérfanas, solo para mencionárselos, son generalmente conocidas como orphan works, aquellas que están protegidas por la propiedad intelectual, pero cuyo titular de derechos no puede ser localizado o identificado, lo que imposibilita la obtención de una autorización previa para usar dichas obras. Muchas veces son literarias y artísticas. Y el abandonware, para los que les gustan los videojuegos, sería la identidad, en palabras de Kong, de los propietarios puede ser conocida, incluso localizable, pero estos no están dispuestos, interesados en seguir desarrollando el software y lo dejan y podría genuinamente pensarse si estamos hablando de la elección o no, aunque se sostiene en su mayoría que no, que siguen siendo, tienen titular y bueno, esa persona no lo quiere seguir desarrollando y es parte de sus atributos del dominio. Bueno, entonces para finalizar, eh, lo único que quisiera yo transmitirles hoy es que aunque de una primera aproximación uno pudiera suponer que los actos de abandono de una cosa con ánimo de desprenderse de la propiedad ocurren de manera aislada y por ende no tienen relevancia en la práctica, porque está arraigada la idea de que ser propietario es siempre beneficioso y lo que suele abandonarse son bienes de escaso valor. Yo creo que existe una relevancia práctica en un contexto social y ambiental que exige repensar esto desde una perspectiva también del derecho civil para poder aportar en el debate sobre problemas que además de jurídicos son sociales, como el abandono de residuos, animales, inmuebles, etcétera. Bueno, muchas gracias y bueno, estoy dispuesta a recibir las preguntas, consultas que estimen convenientes. Muchas gracias, profesora. Y como siempre, en estas instancias abrimos el micrófono para aquellos que quieran hacer alguna pregunta. Hola profesora, ¿cómo está? Hola, bien. Qué bueno. Antes que nada, muchísimas gracias por la exposición. En verdad, un tema muy interesante y que, de hecho, incluso lo estaba pensando ayer y no sabía que nunca se me hubiese ocurrido que uno puede darle un tratamiento tan extenso a un tema como este. Y por eso mismo quería preguntarle, ¿qué opina de la posibilidad de sujetar a modalidad este tipo de negocios jurídicos laterales? Más aún como cuando puede ser quizá un poco incierto el hecho de abandonar una cosa, pero por ejemplo sujeta a plazo, como dónde queda la certeza jurídica, quizá el tercero de buena fe que pueda adquirir una cosa que puede aparecer como abandonada, pero quizá no está abandonada aún. Ah, entiendo. No, es que en el fondo que no solo sea una, porque no lo dijimos, pero en el fondo esto está dentro o sea, no está sujeta a una sola solemnidad, basta con que se manifieste la voluntad de cualquier forma. A eso se refiere, ¿cierto? Entonces, que esto debería quedar como más, eh, esa expresión de voluntad debería constar de una manera solemne. No, me refiero a la posibilidad de sujetar a modalidad, es decir, como que los efectos normales del negocio jurídico lateral
de abandono queden postergados a un momento posterior, por ejemplo, con un plazo, por ejemplo, con una condición. Claro, pero también lo que yo veo esto de que como es un acto jurídico unilateral, entonces basta nomás, o sea, no es recepticio, o sea, no hay otra persona que, mejor dicho, uno puede hacer un acto de abandono en solitario. Entonces, no veo factible, a menos que haya un contrato, un acuerdo de voluntades, someterlo a condición. O sea, tendría que la persona autoimponerse la modalidad, decir, bueno, voy a abandonar. Estoy hablando no del inmueble, porque el inmueble puede uno quizás sujetarlo, o sea, hacer una escritura pública y ahí quizás establecer las cláusulas de cómo va a abandonar ese inmueble. Pero me refiero, yo pienso solamente en un acto de abandono más cotidiano. Eh, como es un acto no recepticio y de disposición, en el fondo, bueno, en la medida que, aunque yo mantenga las responsabilidades que ese abandono puede, o daños que puede producir a terceros, la verdad es que basta con que yo manifieste mi voluntad a través de esta exteriorización de voluntad, que sería desposeerme de la cosa, o sea, no, es puro y simple, digamos, no veo posible, a menos que ya degenere en otro acto jurídico distinto, establecer una modalidad así visto. Pero en todo caso habría que dar una vuelta. ¿Alguna situación en particular que se le ocurra? Como No, la verdad me para... surgió la pregunta nomás. Ah, ya, o sea, porque digo, porque claro, yo lo vería más bien condicionada ya a otro acto jurídico, o por ejemplo, si se trata de un bien inmueble, donde hablábamos ahí de que en el fondo tendría que, si aceptamos el abandono de bienes inmuebles, con todos los inconvenientes que les mencioné, pero quisiéramos abandonar, finalmente tenemos que avisarle al fisco. Entonces, quizás ahí uno podría establecer modalidades. Lo voy a abandonar en el plazo de un año y bueno, quedará a favor de usted, pero en el fondo eso más bien tendría tintes de donación y no más bien de este acto unilateral de renuncia. Se me hace más bien puro y simple. Perfecto, perfecto, como por motivos prácticos más bien, incluso de Claro, voluntad. claro, o sea, digo que bastaría la exteriorización de voluntad para que el acto jurídico se forme. Entonces, por eso pensaba más bien si se refería a la posibilidad de establecer una solemnidad para ese acto y, bueno, y si no, me contesto sobre eso, que yo diría que para el abandono de bienes inmuebles deberíamos, o sea, siempre la solución es fácil, la ley tendría que pronunciarse, ¿cierto? Pero bueno, de pronunciarse tendría que ser un acto solemne como lo es, como son los actos que recaen sobre bienes inmuebles normalmente. Entonces, pero en el acto, en los bienes muebles, no, es un acto, una esterilización de voluntad. Eh, Mientras se exteriorice, no hay una forma eh, predefinida. Muchas gracias, profesora. Sí, profesora, ¿Sí? ¿se escucha? Hola, Hola, ¿sí se sí, con escucha? Nicolás, profesor de la Portales. Hola. No prendo la cámara porque estoy con mi hijo, entonces no quiero que esté más o menos saltando arriba, así que primero le pido perdón por eso. Y yo tengo una duda más bien porque más bien la renuncia tiene limitaciones. Tú dijiste eso, ¿no? ¿Verdad? La idea de, bueno, no puedo dañar a tercero y hay ciertas situaciones especiales como la ley Cholito, como la ley de residuos, donde en general Mm, afectan algo, diría, más protegido por la sociedad, de alguna manera. Pero tengo una duda de forma práctica. ¿Qué pasa si es que yo renuncio y estoy afectando a un tercero? A ese tercero, ¿qué puede hacer? O sea, mm, pensando, porque si es inmueble, bueno, va a tener que ir en contra del acto de renuncia mismo y va a tener que decir de que eso es nulo porque me está afectando a mí. O porque cuando uno ve esto en obligaciones o en mm, contratos, en la idea de en cómo protegemos al acreedor, perdón, sí, digo bien, al acreedor, entonces esto es fraude a tercero, entonces siempre hay como una idea de simulación, siempre hay de un acuerdo mm, con un tercero. Pero aquí sí, exactamente pasa lo contrario, es aquí no hay nadie y que me tengo que ir mm, en contra de alguien que está actuando afectándome mi patrimonio. ¿Me explico? sí, Cómo sí, se sí. podría hacer eso? ¿Sí? Buena pregunta, porque en el fondo aquí no hay como una contraparte, o sea, es como recién decía, esto puede ser un acto en solitario donde, bueno, dejo incluso una pila tóxica y Claro. me voy y, bueno, tendrán que gritar. Por eso yo creo que al final, aunque hay que darle la vuelta como acto jurídico, el Mm, camino va a ser, creo yo, amparado por la titularidad, acreditar la mm, titularidad y ya. acreditado también bueno, el que realizó ese acto de abandono en perjuicio de tercero,
eh, Mm. y me iría más bien por las reglas de la responsabilidad extracontractual. Ya, Aunque, claro, perfecto, perfecto. habría que darle, como digo, la vuelta o sea, creo yo que un juicio como de nulidad del acto no tendría tanto sentido. Por eso al Es que final, claro, mm, sí, claro, eso. perfecto, ya, me quedó claro. Porque me Sí. llamó, O sea, yo, siempre en general alguien se puso de acuerdo para defraudarme, pero parece que es más claro, fácil solamente ponerse de acuerdo consigo mismo y se sí, acabó el problema. pero también Mm, creo yo de que esto nos da a entender de que en el fondo los actos de renuncia sí pueden mm, ser perjudiciales, porque sí, parece tan individual el tema de, o sea, mejor dicho, la propiedad parece, y lo es, sigue siendo un derecho mm, tan valorado y cuesta pensar de que el no ser dueño sea algo, algo que beneficie, ¿cierto? Pero la mm, verdad es que puede pasar situaciones, y yo creo que todavía más, con más razón hoy en día, no solamente con los desechos, porque los desechos están regulados, o mm, sea, digamos los desechos mm, tóxicos, tal. Hay un estatuto en el fondo que prevé que uno no, que en el fondo que responsabiliza y establece protocolos para cómo procesan esos residuos. Pero bueno, hay casos, yo lo pienso, para mí el caso más como no regulado y que en el fondo pues, teníamos que aplicar reglas de responsabilidad extracontractual, pero que tienen este inconveniente de que en el fondo un elemento renunciado o de delicto por sí mismo no producen daño sería el tema del abandono de residuos textiles, porque eso pasa ya de una manera eh, eh, y- muy grotesca en el desierto de Atacama y lo vamos viendo que una prenda abandonada, claro, no es de a una, se sabe que son camiones que llegan ahí y que ahora queman. Antes tiraban y cuando apareció todo el cerro de los periódicos de todo el mundo, bueno, claro. empiezan a quemarlo. Mm, Entonces eso también ha causado un daño ambiental, bueno, de magnitudes que todavía no sabemos, porque eso está es como algo que está todavía mm, sucediendo. Y bueno, entonces se va a mezclar con estatutos especiales, pero yo creo que la responsabilidad, perdón, el derecho civil también tiene algo que decir mm. al respecto. Eso sería. No, perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Yo creo que tengo otra pregunta que me surgió ahora. Vicente. Ok. Bueno, lamentablemente aún no tengo susorio, así que quizá estoy preguntando en la nada, pero me pongo pensando en la pregunta anterior, me pongo en el caso de una renuncia, de una cosa mueble, que bueno, es puro y simple, como quería ser muy sencillo, pero que afecta a la legítima rigurosa, como que afecta a los legitimarios. Em, Porque yo entiendo Ah, en ya mi... entiendo. ¿Sí? Ya. Sí, no, claro, que en el fondo que me cae mal mi heredero, por decirlo así, Sí, y tengo un anillo de no sé qué y no lo tiene nada y lo tiro algo así, exactamente ¿cierto? eso. Ya. No, ¿qué puede pasar? O sea, digo que las razones, Y ahí, ¿cómo procedería? Como que extendemos la acción de inoficioso testamento. Es que en verdad ni siquiera sé cuál es la acción, pero claro. ¿cómo uno se defiende ahí? Em, pero ¿a quién demando? Ese es el O punto. sea, porque, por ejemplo, el causante, que no es causante, o sea, mejor dicho, uno cuando, a ver, no hay, independiente de que está el acrecimiento y las donaciones están reguladas, bueno, para proteger los intereses del futuro heredero, pero en realidad, cierto acto de disposición, bueno, no, mientras no muera, yo puedo hacer lo que quiera con mi anillo. Lo que pasa es que claro, pero es verdad de que respecto a actos jurídicos bilaterales, también hay acciones que posteriormente pueden operar en derecho sucesorio para anular esto, pero en la medida que se transfirió a otra persona, en la que uno tiene certeza de quién es y bueno, en el fondo no hubo más bien un traspaso del dominio. Y acá es que yo estaba pensando algo así como, por ejemplo, ¿y ahí qué pasó con el anillo? Yo estoy pensando como bienes como más, como pequeños, ¿cierto? Valioso y pequeño. Entonces digo, Estaba si no pensando está, se exactamente en ese perdió. caso. Claro, es un anillo. Es que es un anillo valioso de la familia y no quiero que nadie lo pelee y simplemente lo tiré a la basura o algo así o en el mar. No, no veo cómo podría en principio haber algún derecho a lo heredero en la medida que, porque después, si lo adquiere otra persona, lo va a adquirir por ocupación y un título originario. Estoy simplemente, o sea, no se me habría ocurrido me parece interesante, de hecho, poder después ver
esa consecuencia como acto jurídico, digo yo, como acto jurídico. Pero claro, no, en principio un acto jurídico, perdón, si otra persona, un tercero lo adquiere, sería originario, entonces no habría un titular anterior, por ende no sería inoponible no sería oponible, perdón, a los herederos futuros, en principio. Pero el punto es que igual Y- quedarían como en indefensión, ¿o no? Lo sí, legitimarios. sí, sí, pero por eso, ¿sabe que no le había dado vuelta a esa arista que podría ser en el fondo como acto jurídico? ¿Cómo puedo pedir la nulidad de ese acto? Eh, pero yo lo vería en el fondo en que si ese anillo estuviera en poder de un tercero con posterioridad, porque Mm, si alguien lo encuentra de nuevo, bueno, no hay problema, se lo ocupan o qué sé yo, pero y también, ojo, que eso es lo que iba a decir, que también el tema de algo muy valioso puede ser regulado más bien por el tema de la especie al parecer perdida, mm, porque ese también es otro punto, porque al final, claro, un anillo eh, tirado en la playa, que después descubro que tiene un gran valor, es muy probable que todo me hace presumir que más bien se perdió y no que se quiso abandonar. Entonces, debería seguir el estatuto de las cosas al parecer perdidas, que de todas formas igual nos puede llevar finalmente a que se pierda la propiedad por parte de la persona que originalmente se desprendió del mismo. Entonces digo de que me da la impresión de que no tendrían una herramienta jurídica de protección tan clara como en otros casos de actos jurídicos bilaterales. Así que le voy a dar una vuelta. Muchas gracias por su pregunta. Me dejó con una otra pregunta. Muchas Pero gracias a usted. Me dejó con otra ahí, duda. pero Pamela, ahí yo Sí, tengo una duda. sí, O sea, en sí. realidad, serían dos los intereses que hay que proteger. Uno son las legítimas y otros Mm. son el libre albedrío o la Sí, libre pues, disposición de los bienes del propio causante. Y yo creo yo que, voy más perdón, yo, o sí. sea, yo diría que ese sería o sea, yo tendería a pensar es, salvo que usted esté muerto, usted puede hacer lo que quiera con sus bienes. Entonces, Es que esa es mi postura inicial. O sea, digo que mm, ¿cachai? O de sea, que yo puedo sí, destruir la cosa incluso. O sea, claro, perdón, porque en el fondo la renuncia, claro, eso es dejarlo así, pero en el fondo si yo tengo un anillo y después lo quiero fundir, exacto, no tendría por qué pedirle permiso a mi heredero. Por exactamente. eso esa es mi Mm, primera apreciación. Solo digo mm, que a veces, bueno, por eso habría que dar una vuelta si es que de acuerdo, dependiendo ahí la capacidad de la persona claro. que realizó, Mm, pero lo veo mm, difícil por eso mismo. sí, Y ya. y también por actos jurídicos que sean bilaterales. O sea, digo que Mm, independiente de eso, una persona puede en vida transferir, donar, y bueno, habrá y después más adelante los herederos tendrán que, bueno, muchas veces apelar más bien a qué se hizo con las facultades, mm, o sea, que la persona, el futuro causante no estaba en sus facultades o algo así, pero mm, también es difícil. O sea, yo también voy en la tendencia de mm, Nicolás, pero aún así, claro, habría que dar la vuelta, más bien me da la impresión como acto jurídico y la mm, nulidad del mismo, ¿cierto? Yo creo que por ahí sí, van las preguntas de ambos, sí, que hacer conmigo mismo, básicamente, si eso podría ser susceptible de ser declarado nulo eventualmente. Así mm, que me dejan ahí con la pregunta perfecto. Muchas gracias. a ustedes. Ok, ¿alguna otra pregunta? Y si no, podemos dar por concluido, por supuesto, este seminario. Gracias, Pamela. Que estés muy bien. Ok, si no hay más preguntas, entonces, muchas gracias, profesora Mendoza, por su exposición. De verdad le agradecemos. Y a todos los participantes que estuvieron hoy día conectados con nosotros en esta tarde de nuestro 24º seminario. Así que los dejamos, como siempre, invitados a nuestras actividades en octubre. Tenemos agendado el siguiente para que estén atentos y también se puedan conectar. Bueno, muchas gracias por la invitación y por sus preguntas y espero que haya sido de su interés. Sí, muy Eh, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.